Storytelling, el arte de contar historias. ¿Con el objetivo de qué? Bueno, pues de conectar con nuestros lectores, de engancharlos, de seducirlos, de empatizar con ellos. ¿Para qué? Bueno, pues para crear un vínculo, para que, en el fondo, lo que todos los escritores queremos, para que nos lean. El storytelling tiene muchísimas derivadas y tiene muchas aplicaciones, pero si no sabes de qué te estoy hablando con esto del storytelling y del arte de contar historias, en un vídeo anterior ya hablé sobre qué es y para qué sirve. Te lo pondré por aquí arriba en las tarjetas de YouTube y aquí debajo en el post si estás viendo este vídeo en el blog. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este vídeo te quiero hablar de los elementos básicos que tiene que tener una narración de storytelling, de tu propio storytelling si lo quieres escribir. Te decía en el vídeo anterior sobre qué es y para qué sirve el storytelling, que te invito a que lo veas. Te decía que tiene el storytelling, el arte de contar historias, tiene derivadas, por ejemplo, como técnica de marketing y también para contar la historia de una marca. Y es en este vídeo donde quiero incidir en este segundo punto, la historia de una marca. Entendamos como marca nosotros mismos, ¿no? Como personas. Si eres escritor y quieres darte a conocer, quieres que tu público te lea, quieres llegar a tus lectores, engancharlos y que, por supuesto, compren tus libros, lo ideal a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo en el 2021, es que tengas una página web y que tengas redes sociales, ¿no? Porque vivimos en un mundo prácticamente ya 100% digital. Sobre este tema de la web y del blog, de si es mejor tener una web que un blog, también he hablado en vídeos anteriores y también de tema de estrategia en redes sociales para escritores que te pondré aquí arriba en las tarjetas y aquí debajo en el post. Como te decía, si quieres enganchar a tu audiencia, lo mejor es que cuentes tu historia. Y para ello, una de las técnicas y de los artes más maravillosos es el storytelling. Aprender este arte es una forma de fidelizar y de crear comunidad con tus lectores. Y como te decía, a día de hoy, en el 2021, es muy importante que tengas un blog o una página web, que tengas redes sociales y que te muestres en ellas a tus lectores. Y no hay nada que enganche más, de verdad, te lo digo en serio, que el mostrarte auténtico ante tu comunidad, contar tu historia, quién eres, cómo escribes, para qué escribes, por qué escribes, cómo lo haces. Todo eso hará que te muestres auténtico y verdadero y que consigas eso, la finalidad de conectar y de enganchar a tus lectores a través de tus posts o a través de tus vídeos o a través de tus publicaciones en redes sociales. Pero ¿qué componentes tiene que tener una buena historia? ¿Cuáles son esos elementos básicos que no pueden faltar en un buen storytelling? Antes de contarte eso, voy a hacer un pequeño inciso. Antes de ponerte a escribir tu historia, creo que necesitas primero recapacitar sobre lo siguiente. Nuestro relato personal siempre está conectado a dos cosas, a la identidad y a la reputación. Es decir, a lo que nosotros comunicamos sobre nosotros mismos y a lo que los demás dicen de nosotros. Antes de ponerte a escribir tu relato personal, antes de hacer todas las derivadas que quieras, por ejemplo, de construir la página de quién soy, de tu web, o de escribir algún post dentro de las redes sociales, o de pensar toda la estrategia que vas a tener en social media, creo que es importante que te pares a reflexionar sobre los siguientes puntos. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué son aquellos pilares de tu vida que hacen que seas diferente, que tengas un valor diferenciador como persona y como escritor? El segundo punto sobre el que deberías reflexionar es sobre tu misión. ¿Por qué escribes? ¿Para qué escribes? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué te levantas por las mañanas incluso? Y el tercer punto que necesita una reflexión es la visión. ¿Dónde te ves dentro de
X tiempo, de X años, dónde te ves en tu proceso de escritura, en tu camino de la escritura. Estos 3 puntos que te he comentado son los pilares básicos sobre los que se construye todo el brand story, toda la historia de una marca. No estoy hablando solamente de marcas personales, sino estoy hablando de las grandes marcas comerciales, ¿no? Podemos tomar aquello que nos interesa de esa estrategia de brand story para aplicarlo a nuestra propia marca personal. Así que lo primero, ten en cuenta una pequeña reflexión sobre lo que te decía, valores, misión y visión. De verdad que te va a aclarar muchísimo la construcción de tu historia y luego cómo vas a desarrollar todo ese relato en los distintos medios sociales o en tu página web. Y ahora sí, una vez que tengas esa reflexión hecha y mejor puesta por escrito, vamos a ver qué componentes, qué elementos no pueden faltar en una buena historia. Un buen relato creado con storytelling tiene un comienzo impactante. ¿Por qué no empezar con una pregunta que no tiene respuesta? Con una de esas grandes preguntas filosóficas que nos hacemos todos los humanos. El segundo elemento que tiene un buen storytelling es el conflicto. Y esto vale también para la ficción, no solamente para escribir nuestra historia personal, sino también para escribir cualquier historia. Sin conflicto no hay historia. Tiene que haber una evolución del protagonista, en este caso tú, como protagonista de la historia. ¿Dónde estabas y dónde estás? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese proceso, en ese camino, en ese viaje para que hayas evolucionado? Y sobre todo, ¿cuál fue el momento revelación, el momento del gran obstáculo que tuviste que solventar, de esa gran, digamos, aventura que tuviste que pasar para convertirte en lo que eres ahora? El tercer elemento que tiene que tener un storytelling eficaz es el tema, es decir, la idea principal hacia la que se enfoca toda la narración. Por ejemplo, en el caso de escribir tu historia personal para tu página de quién soy, de la web, el objetivo sería precisamente ese, ¿no? Mostrarle a tus lectores quién eres, contarles lo más emocionalmente posible cuál es tu historia y cómo ha sido tu evolución en la escritura. El cuarto componente del storytelling es que está siempre basado en historias personales, ¿no? Al final estamos contando nuestra historia personal, aquello que sea relevante de nuestra historia personal para enganchar y conectar con los lectores. Entonces tendremos que elegir aquellos momentos de nuestra historia que nos representan, aquellos que pensamos que son muy importantes y que son la esencia de lo que somos. Se trata de encontrar un significado y un sentido al relato que estás construyendo para transmitírselo a los lectores, para que emocionalmente enganchen con aquello que les estás contando. Así que trata de dejar la ficción para las novelas, ¿no? Y para los relatos de ficción, y aquí de lo que se trata es de ser lo más cercanos posibles a nuestra historia personal. Te hablaba precisamente en el punto anterior del sentido, y sí, efectivamente, otro de los elementos y de los componentes importantes del storytelling es el sentido, el significado. Recuerda que tu historia tiene el objetivo de persuadir, de seducir a tus lectores y de conectar empáticamente con ellos para crear comunidad, para crear un vínculo, para que no estés continuamente hablándole como un papagayo de tus libros, sino para realmente resonar con ellos, con aquellos lectores que sean afines a tu escritura, que resuenen contigo y que de verdad te acompañen en ese proceso. Y el sexto punto que debe tener una buena historia narrada con storytelling es la autenticidad. No hay nada como una historia de verdad honesta, auténtica y contada con el corazón. Las historias reales de verdad que interesan, importan. Y a día de hoy, como te decía, con el 100% digital que somos ya, con todo el auge de las redes sociales, es muy difícil mantener un personaje ficticio durante mucho tiempo. Al final te acaban pillando, así que no te inventes tu propia historia.
Intenta rescatar y sacarle partido a todas aquellas experiencias que puedes poner en valor y que le pueden de verdad interesar a tus lectores. Y además, es tan cansado estar continuamente inventándose una vida. Así que muéstrate honesto, muéstrate auténtico, porque al final te van a acabar pillando, se te va a acabar viendo el cartón. Con todos estos elementos ya tienes las bases fundamentales para poder escribir una buena historia personal que resuene y que llegue a tus lectores. Esa historia, como te decía, puedes ir luego desarrollándola en tus diferentes canales sociales o en tu página web. Y ahora un resumen rápido de los elementos fundamentales, de esos componentes que no pueden faltar en una historia bien contada con storytelling. 1. Tiene que tener un comienzo impactante, que enganche desde la primera frase. 2. Tiene que tener conflicto, esto igual que en cualquier historia de ficción. 3. La importancia del tema. 4. Tratar experiencias personales. Y 5. Darles un sentido y un significado para transmitírselo a los lectores. Y 6. Muéstrate siempre, por favor, auténtico, real y honesto. Y hasta aquí el vídeo con los elementos que debes incluir en tu storytelling. Donde quieras contar esa historia personal, ten siempre en cuenta estos componentes. Ya sabes, como siempre, manos para arriba en YouTube. Si te ha gustado este vídeo, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar y muchísimas gracias por verlo.